Bueno, ahí quemaron muchas que no eran brujas. Entonces, a partir de ahí nace una idea un poco más sensata, que es decir, bueno, los procesos son más largos, hay más tiempo, no una justicia tan inmediata, hay más tiempo para no equivocarse, y hay garantías de todos los acusados por cualquier clase de delito. Esas garantías son el derecho a ser oído, a ofrecer pruebas, bueno, todo eso ingresó luego en las leyes, en las constituciones. Entonces, que hay que respetar las garantías constitucionales, siempre hay que hacerlo, no hay otra posibilidad, porque eso está en la ley. Y si nosotros hoy a veces en el mundo actual, hay como un retorno a la Edad Media en algunos aspectos. Uno de ellos es ¿no? A veces hay un caso de gran trascendencia, se lo juzga en el momento, como se hacía en el medioevo. Bueno, pero eso para el Poder Judicial no puede ser, es decir, el Poder Judicial tiene que obrar de otra manera. Es decir, una cosa es el debate público, pero hay que garantizar los derechos de todos, es decir, porque le puede tocar a cualquiera y no es nada lindo que alguien que es inocente o que hay dudas o que quiere defenderse sea crucificado directamente por la opinión pública. Si no hay una justicia de izquierda o una justicia de derecha, no, hay una justicia. Tiene que haber, no puede haber una justicia de derecha y de izquierda, tiene que haber una justicia que respete los derechos. Porque hay un Vox Populi, esto de que detiene a alguien y la gente inmediatamente piensa o me manda mensajes de la radio a la mañana diciendo, bueno, entra por una puerta y sale por otra. Bueno, ahí hay muchos temas, ¿no es cierto? Hay muchos temas que ver. Primero que no son todos los casos iguales. No se puede decir que hay una regla de ese tipo. Yo creo que en general la gente cuando se queja de eso se refiere a algunos tipos de delitos y entonces se habla mano dura, no mano dura, garantismo, no garantismo. Pero la verdad es que nosotros siempre nos vamos a los extremos. Es decir, yo creo que acá hay que pensar los temas con mayor seriedad y serenidad. Es decir, nosotros prevemos un caso y reaccionamos en el momento. Decimos, hay que dictar una ley más dura o hay que bajar la edad de la minoridad, de la imputabilidad de los menores. Y creemos falsamente que con una ley solucionamos un problema o con una declaración. Y la realidad nos demuestra que los mismos problemas que venimos hablando hoy, hace 50 años, y los problemas no se resuelven, a veces se trasladan de día en día, de década en década, porque hay que penetrar en los problemas con políticas públicas muy fuertes, muy serias, y no meras declaraciones o leyes que después no se cumplen. Claro. ¿Hay una opinión de la Corte respecto a bajar la edad de imputabilidad a menores? No, la Corte no puede dar una opinión sobre eso porque eso es un tema del Congreso. Lo que nosotros decimos es que hay que hacer una política de seguridad acordada por todos los poderes del Estado, que no son solo nacionales, porque la mayoría de los problemas de seguridad ciudadana, es decir, la gente que le roban o que se queja, un poco lo que usted se refiere, son problemas de las provincias, ¿no? Entonces ahí está la justicia provincial, la policía provincial. Entonces ahí... y son problemas muy locales, entonces lo que nosotros decimos es que más que hablar y hacer grandes declaraciones, que uno está a favor del garantismo, en contra del garantismo, lo que hay que hacer son políticas serias y acordadas. Es decir, primero, medir cuánta criminalidad hay en qué tipo de delitos. Esto es una cuestión fundamental. Claro, porque si bajamos la edad de imputabilidad de los menores, digo, imputabilidad de los menores, no hay institutos para alojarlos, claro, de nada sirve. Es que no, porque un menor no puede ir a una cárcel común. Ningún problema se soluciona con una solución. Bueno, se soluciona con un paquete de soluciones. Doctor, el juez Juan McIntosh, me dijo que lo que precisaba no hay una solución con una ley, como bien dice usted, sino que hay una política criminal. Claro. Política criminal implica leyes, tratamiento de la ley, jueces acordes, cárceles, institutos para menores, todo. A usted manda un chico de menor de 16 años a la cárcel y lo transforma en un delincuente. Muchos dicen en Estados Unidos delito de mayor, pena de mayor. No, en Estados Unidos tiene un modelo que no necesariamente es el mejor. Es decir, hay una gran cantidad de detenidos altísima, muy alta, y cuando uno analiza la composición
social, bueno, hay mucha gente que uno le genera cierta sospecha, porque son muchos de las minorías, pobres, bueno. Entonces, a veces esa política no es la mejor. Yo creo que acá hay mucho que hacer. Es decir, lo principal es hacer, no declarar. Porque, insisto, los problemas de los argentinos, de los cuales hablamos con mucha frecuencia, son siempre los mismos y los vamos trasladando de una semana a otra, de un año al otro, de una década a otra década. Y esto es porque no penetramos en el fondo de los asuntos con seriedad. Entonces uno tiene que atacar las causas. Por ejemplo, cuando se habla de este tipo de criminalidad frecuente, de los robos, bueno, hay que hacer una política que sea social y también criminal. Porque una política criminal no puede prescindir de una política social. Si usted tiene mucha exclusión social y gente que no tiene futuro, va a tener tensión. Yo he dicho públicamente, siempre que una madre no vea el futuro para sus hijos, la paz va a ser inestable, porque no tiene salida. Entonces ahí hay que hacer una política social. Una política criminal, una política de ese tipo no puede ser una ley. Es decir, uno tiene que tener una justicia rápida, mucho más rápida que la que es hoy. Al mismo tiempo tiene que tener un sistema carcelario que pueda reeducar, porque si no hay lugar o los ponen en las cárceles o el tratamiento de los delincuentes no es bueno, entonces empeoramos la situación. Entonces siempre hay que tener una visión mucho más abarcadora y sostenerla en el tiempo, ¿no? No puede ser que nosotros vayamos en un sentido durante unos años y luego en otro sentido. Y entonces ahí se pierden los resultados. Los resultados se obtienen cuando uno persevera y persevera. Y estos no son grandes actos, son trabajo de todos los días. Cuando uno le pregunta cómo construyó su futuro a un trabajador que llegó luego a la clase media y demás, bueno, trabajé todos los días, en el caso de nuestros padres, digamos, trabajó todos los días. Y esto tiene que ver bueno, también... esto es lo mismo, no se puede, no hay soluciones mágicas. Tiene que ver también con lo que usted hablaba, ¿no? Inversión en la justicia, más jueces, más juzgados, crear más juzgados, digo, crear mucho más lugares donde la gente sea juzgada o tratada, en realidad. Sí, ¿no? yo creo que tiene que ver con nuestra responsabilidad institucional. Es decir, me parece que no se puede declarar y decir esto estoy a favor, estoy en contra, no, hay que actuar. Y actuar es hacer políticas en las cuales no hay tanta diferencia, porque cuando uno va a los hechos concretos, no hay tantas diferencias. Entonces esto es decir, bueno, acordamos, lo sostenemos durante el tiempo y va dando resultados. Por lo menos se empezó limpiando un montón de leyes, la vi al presidente los días anunciando. Sí, eso es un avance importante. Es un avance importante, porque había leyes que se contradecían unas con otras. Bueno, el digesto, el proyecto del digesto redujo la cantidad de leyes. Porque imagínense, hay un precepto que dice que todas las leyes se presumen conocidas, porque no podría ser de otra manera. Si uno dice, bueno, no se puede alegar yo cometí este delito, pero que no conocía la ley, bueno, no se puede. Ahora, en la realidad tampoco es cierto que uno conozca todas las leyes, había 32.000. Es imposible, ni siquiera los funcionarios más especializados conocen una parte de todo ese universo. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Bueno, ahí se trabajó en conjunto. Se redujo a 3.000. Entonces, y sobre eso ahora, que lo tiene que tratar el Congreso, luego hay que codificar. Es decir, nosotros estamos trabajando en el Código Civil y Comercial. Habrá que trabajar en el Código Penal, se va a trabajar también en el Código Laboral. Entonces ahí uno tiene ordenado el sistema y sabe cuáles son las leyes, sobre todo algunos principios claros. Porque las leyes no pueden ser tan sofisticadas que cuesten ser entendidas por los ciudadanos que la tienen que observar. Tiene que ser para algunos principios claros, que todo el mundo entienda, esto se puede, esto no se puede. Y más o menos la sociedad se va ordenando. Entonces, si se ordena la sociedad, hay menos litigios. Claro, porque siempre se sacaba una ley del baúl que lo favorecía. Claro, entonces uno dice, no, esta ley es así, pero hay una coma y dice otra cosa y luego hay otra. No, tenemos que ordenar para que todos tengamos más o menos unos principios comunes. ¿Cuál es su especialidad en Derecho, doctor? Y yo trabajé en varios temas. Yo empecé con el Derecho Civil, y fui profesor en la Universidad de Buenos Aires, sigo siendo, de contratos civiles y comerciales. Materia complicada. Sí.
Filtro. Después trabajé, sí, es filtro. Ahí entré por concurso cuando se hicieron los primeros concursos de la democracia. Y yo venía de Rafaela, no era fácil venir a Buenos Aires. ¿Se imaginó terminar siendo presidente de la Corte cuando se recibe abogado? ¿A qué edad se recibe? No, yo me recibí a los 22 años, ¿no? Nunca me imaginé salir de Rafaela, por empezar. Entonces, pero bueno, la vida va llevando. Yo siempre me gustó mucho estudiar y entonces primero fui a Santa Fe, a la universidad donde yo me recibí, y concursé, fui profesor ahí, adjunto, después fui titular de una cátedra, de 2 cátedras, después fui titular del doctorado. Después se abrieron los concursos en la UBA, concursé acá, gané el concurso, fui titular de cátedra en la UBA, después fui profesor en muchos posgrados de la UBA, lo sigo siendo. Estoy en temas ambientales ahora, mucho en los temas ambientales. Y bueno, y después ahí uno llega a un punto en el cual empieza a visitar el Congreso por leyes, y se hace conocido, bueno, y ahí... ¿La cátedra suya era temida? Digo, porque había cátedras, la de Vidar Campos era temida, la de Oderigo era temida, ¿la suya cómo era? Sí, claro, uno tiene que poner un estándar. Bueno, depende, no tan temido, pero yo creo que hay que poner un estándar elevado, ¿no? Sí, porque... Yo lo diría que de no sé cuántos estudiantes se reciben muy pocos en la Universidad de Buenos Aires. Sí, pero también hay que ayudar, ¿no? Es decir, me parece que la universidad pública es extraordinaria. Yo particularmente, siempre resalto, yo estudié en la escuela pública, mi papá y mi mamá, mi papá es viajante de comercio, mi mamá maestra, nacido en Rafaela, donde no hay ni siquiera universidad, ahora hay una privada. Bueno, la escuela pública, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, los concursos abiertos, fue todo eso lo que me permitió llegar acá a Buenos Aires, sin hablar con nadie, sin tener una sola relación. Nada. Eso es extraordinario. Un país que brinda esas oportunidades es extraordinario. Pero es un país donde había otra movilidad social también, ¿no? Claro, pero la movilidad social es la educación. Entonces, si uno puede tener acceso a la educación, igualdad de oportunidades en los concursos. Usted la aprovechó, pero hay alumnos consuetudinarios en la Bueno, pero yo creo que hay que ayudar a los que quieren progresar. Sí, por supuesto. Y mantener la universidad pública es extraordinario. ¿Qué nos llevó a escribir? Derechos Humanos, Justicia y Reparación. Es el libro del doctor Lorenzetti, que lo tengo acá. ¿Lo ves? Sí. ¿Qué nos llevó a escribir este libro? La experiencia de los juicios en Argentina, crímenes de lesa humanidad. Esto, le pregunto, ¿es mirar para atrás o no, o terminar de mirar para atrás y mirar para adelante? ¿Cómo es? Bueno, lo que motivó a escribir este libro es justamente mirar para adelante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una experiencia muy importante realizada en materia de derechos humanos y juicios de lesa humanidad. Que significa juzgar el pasado. Entonces, lo primero que hay que decir es que nosotros sostenemos estos juicios, se tienen que terminar y no se puede ir marcha atrás, hay que continuarlos y terminar. Pero en este momento lo que uno piensa es lo que sucede en otras partes del mundo. Y si uno observa, por ejemplo, lo que ocurrió con el Holocausto y la Shoah judía, a pesar de que hubo mucha información y demás, todavía hoy hay gente que se permite negar la existencia del Holocausto, o hay partidos neonazis. Entonces, el tema central es la educación para el futuro, para que no se repita. Entonces, por eso nosotros pensamos que acá se abre ahora una nueva etapa, que es mirar al futuro, es decir, dar los instrumentos para que las nuevas generaciones no lo repitan. Porque la reflexión fundamental que hay que hacer es por qué las sociedades caen en situaciones tan trágicas. Tan trágicas, claro. La reflexión europea sobre el nazismo, ¿no? Es decir, en realidad las sociedades se van adormeciendo. Un poco nos pasa a todos. Uno ve un hecho grave, le llama la atención. Ve otro, bueno, lo deja pasar. Al tercero, al cuarto, al quinto, las sociedades se adormecen y terminan tolerando lo que debió ser intolerable. Claro. Entonces, el tema es la cultura y la educación, donde nosotros hicimos este libro y además estamos armando una comisión interpoderes para trabajar en educación y cultura en los juicios de lesa humanidad. Es decir, por eso esa es la intención fundamental. Creo que hay que hacer un programa coordinado entre los poderes del Estado
en el tema del totalitarismo, la discriminación, como conceptos que queden impregnados en la sociedad. Entonces las nuevas generaciones que no vivieron, no tuvieron la experiencia que nosotros hemos tenido, lo conozcan y puedan en el futuro disentir, decir lo que se les... Claro, que sepan definitivamente que es malo, que no hay que repetirlo. Que como sistema es malo. Y que puedan disentir y nadie los persiga. ¿no? Que el Estado, que puedan decir lo que quieran, sean de derecha, de izquierda, tener las ideas que quieran nuestros hijos y nuestros nietos y no que el Estado los persiga, los torture, los secuestre, los haga desaparecer. Esto es lo que estamos mostrando. Acá hay un relato de todo el proceso, desde antes de la democracia, cuando comenzaron los primeros juicios, los juicios a las juntas, las leyes de amnistía, la inconstitucionalidad, el punto final. Y lo que hoy hay, que es una cantidad muy importante de juicios en todo el país, donde están todos los centros de detención. Ahí hay fotografías que se sacaron por parte del Centro de Información Judicial actualmente, y en cada centro de detención hay juicios. Entonces hay una información extraordinaria que hay que difundir. Pero información no tendenciosa, digamos. No, es informar para aprender. Los juicios, son los juicios, son información objetiva, son declaraciones. Acá no hay un análisis político, son declaraciones, expresar lo que ha pasado. Me gusta eso que dijo, ¿no? Que es informar para que no se repita, es informar para que aquellos jóvenes que hoy tienen 20, 25 años, que ya votan, que ya eligen, que no se les ocurra esto de, por ejemplo, la juventud neonazi que hay en Europa ahora, una locura. Una locura. Bueno, basta ir al Museo del Holocausto para darse cuenta que fue una locura. Hay que prestar atención. Basta ir a estos centros de detención que usted muestra acá en el libro, para darse cuenta fue una locura, ¿no? Hay que prestar atención a eso. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? No solo debemos ocuparnos de lo que pasa en el día, que estamos muy enfocados todos los argentinos en la coyuntura. Bueno, también hay que pensar en el mediano plazo. Y esto apunta a eso, es decir, tenemos que trabajar para que la sociedad tenga anticuerpos, sea fuerte culturalmente en la democracia, en la lucha contra la discriminación. Y una gran enseñanza es la del pueblo judío. Yo participo acá y lo resalto, me parece una obra extraordinaria, lo de Ana Frank. Nadie se acuerda hoy del poder de Hitler, de los discursos que hacía con tanta demostración de poderío, y todo el mundo se acuerda de lo que escribió una niña temerosa, encerrada en un lugar, una descripción conmovedora. El diario monstruoso. Bueno, y entonces hoy hay museos Ana Frank en distintas partes del mundo, y Buenos Aires tiene uno. Eso es educación. Le recomiendo un libro de Primo Levi, que se llama Esto es el hombre, ¿no? Esto es un hombre. Es muy importante eso es la educación, a eso hay que apuntar, a la cultura, que todos entendamos que hay un patrimonio común. Uno puede pensar de distintas maneras en el sistema político, pero hay bases que nos unen, es decir, hay cosas que nos diferencian, pero tenemos que pensar en aquellas cosas que nos unen. Y bueno, que uno vive en una sociedad donde el Estado no lo persiga y pueda opinar libremente es algo que nos tiene que unir a todos. Hasta hace poquito, ahora hay señales de cierta, de tolerar el pensamiento del otro, pero hasta hace un tiempo vivíamos en un país crispado, donde opinar distinto era casi un delito. Digo, hace 1 año y medio, 2 años atrás, había una sociedad crispada. Ahora me parece que está como relajando, ¿no? Digo, políticamente hablando. Sí, pero yo creo que hay, en todas las sociedades, hay épocas donde se discute más o se discute menos. Lo peor es que no se discute. No, a mí la discusión me gusta, claro. Porque nosotros hemos tenido periodos donde o no había posibilidad de hablar, censura total, o cuando había discusiones eran violentas. Yo no me voy a olvidar, doctor, porque siempre tuve cierta admiración por la Corte, y esto se lo dije al comienzo, que yo he visto a regímenes militares sacar a los ministros de la Corte Suprema a la madrugada en pijama a patadas de la casa. Claro. Yo lo vi en esta Argentina, ¿no? Entonces, cosa que no quiero volver a ver nunca más. No debemos olvidar. No. Entonces, ¿cómo anda SIC TV? ¿Cómo se llama? SIC TV. Muy bien. Nosotros tenemos... ¿Cuál es el objetivo de esto?
Bueno, nosotros hemos iniciado una política comunicacional muy fuerte del Poder Judicial, es decir, creemos que esta es una política de Estado. Hace 4 años la venimos sosteniendo y viene creciendo. Entonces primero hicimos una página, luego esa página creció, se transformó en una agencia de noticias del Poder Judicial. Y esa agencia de noticias del Poder Judicial hoy pone todas las sentencias que mandan los jueces en forma inmediata a disposición del público. Hoy teníamos la sentencia del caso Acro, a los 2 minutos estaba en la página. Eso es extraordinario, no ocurría antes. Antes había que ir, rastrear, sacar fotocopias. Claro, bueno, hoy la tienen al instante. Y entonces, ¿qué hacemos? Primero, convencer a los jueces de que tienen que dar sus sentencias y publicarlas en forma inmediata, porque la transparencia es fundamental. Segundo, utilizar todos los medios técnicos. Entonces, esta información va por Facebook, Twitter, todo, YouTube. Una corte que se modernizó. Claro. Entonces, cuando algunos jueces a mí me dicen, no, pero ¿cómo no queda bien que usemos Facebook? Yo me río, porque por empezar, el Vaticano lo usa. Sí, claro. ¿Y cómo lo vamos a usar nosotros? Y además, la gente joven, yo veo a mis hijos, y creo que todos vemos, usa esos medios y no podemos alejarnos de la juventud. La juventud es el soporte del futuro. Entonces tenemos que llegar a ellos con los medios que usan. Tenemos que adaptar las instituciones a los medios que usan todos los sectores. Como bajar la corte de una especie de enorme pedestal y estar más cerca de la gente. Tenemos que tener la corte más cerca de la gente. Bueno, y esta etapa no es hacer un canal de televisión, porque nosotros no tenemos ese propósito. Ustedes lo hacen mejor. Y no tiene ningún sentido. Nosotros no hacemos justicia, ustedes no hagan televisión. Lo que sí se hace es filmar y esa filmación se edita de manera que la puedan disponer directamente. Es lo que pasó ahora. Y hoy hubo un avance muy importante porque hubo una decisión de autorizar a filmar la lectura de la sentencia. Entonces eso es lo que nosotros, porque dentro del Poder Judicial tampoco es sencillo, hay que insistir, porque hay jueces que no quieren. No, claro. Entonces hay que insistir, convencerlo de que no hay nada dramático, de que lo mejor que puede pasar es que la lectura de la sentencia se filme y la pasen en directo. Claro. Eso es extraordinario, nosotros lo hacemos en la Corte. Los juicios orales, ¿no? Nosotros en la Corte, las audiencias públicas, vienen todas las cámaras, se filman, se pasan en directo y además se pasan por el SIG. Claro. Entonces, pero en los otros jueces los tratamos de que hagan lo mismo. Es un proceso gradual, ¿no? Pero yo creo que eso es un cambio extraordinario. Sin duda. Que ustedes puedan disponer esto y después ustedes le agregan valor. Porque el periodismo, ¿qué hace? Lo critica, lo valora. Bueno, eso es lo que yo explicaba el otro día. Bueno, nosotros ponemos a disposición de la sociedad las sentencias. Bueno, ¿qué ocurría antes? No se hacía eso, había un temor. No hay que tener temor a la crítica, porque en definitiva la crítica que se hace a la sentencia, no la crítica personal. Yo soy contrario a las críticas donde se menciona a las personas, ¿no? Porque hay que tener siempre presente que las personas tienen hijos, tienen familia. Hay una alerta.